Esto es Lili en CDN. ¡Hey! Señores, y seguimos, ahora estamos felices. Bienvenidos, familia, amigas y amigos, a esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN, también la fórmula antinovelas. Y les cuento, tenemos que estar felices porque obviamente si es un año nuevo, se dice que año nuevo, vida nueva, vamos a creerlo. Y sobre todo porque también tenemos más de un año de comprometernos cada noche a llevar a sus hogares información que entendemos que les suma a todos ustedes, a todos nuestros compatriotas dominicanos. Y en esta ocasión, este programa es justo la entrega número 250, señores. Tenemos 250 horas de vuelo, así que estamos felices. Y qué bueno que podemos festejar con los economontros. José Alfredo, que es automático. Rafael, es que ya se la sabe la coreografía. Y Héctor Guiliani Curi, los economontros aquí con nosotros. Les prometimos, Héctor es el que más goza, tú te has fijado, Rafael, Héctor goza mucho. Les prometimos que hoy íbamos a tratar las perspectivas de la economía en RD 2020 y qué bueno que el programa lo vamos a dedicar por completo a analizar diferentes tópicos, desde la deuda pública y política fiscal hasta la política monetaria de Banco Central y por supuesto el índice de la libertad, que bueno, hay mucho que hablar sobre el tema. Cuando vamos a entrar en materia, quiero que nos mantengamos con la alegría. Pero tengo que decir, y de verdad ya con un tono un poquito más serio y más triste, que qué pena que nos levantamos el 1 de enero con 4 más feminicidios. De verdad que definitivamente es un reto enorme para todo hombre dominicano lograr terminar con esta situación, con este flagelo que nos hace lucir tan mal y que ya uno se lo va a tener que creer. O sea, ya nos vamos a tener que creer de alguna manera que el hombre dominicano es un hombre abusivo y eso no podemos permitirlo. Así es que por favor, políticas públicas, pueblo en general, caramba, mujeres, todas, seamos una sola voz para evitar esto, porque qué pena que da cada vez que vemos cómo vamos en ese renglón donde el hombre no aprueba ni respeta la vida de una mujer. Esto me da mucha pena, así que vamos a entrar a otro tema. Es triste el tema de la economía, José Alfredo, ¿qué tú dices? Porque uno dice como que uno trabaja mucho y gana poco. ¿Qué tú dices? A la economía le dicen la ciencia lúgubre, así que... Cuéntanos que tenemos un tema muy interesante con Rafael para arrancar, que es la deuda pública y la política fiscal. ¿Cómo va eso, Rafael? Cuéntanos, a ver, ¿cómo tú ves la situación? Bueno, la situación de la República Dominicana en los últimos 11 años ha sido permanentemente de una política fiscal deficitaria. Es decir, nosotros anualmente gastamos más de lo que ingresamos en las finanzas públicas. Ese déficit acumulado durante todo ese periodo obviamente se cubre con endeudamiento. Es decir, hemos tenido una carrera galopante de deuda durante los últimos 10, 11 años y con la diferencia de que hasta el 2012 nosotros estuvimos endeudándonos, pero estábamos bajo la sombrilla de acuerdos con el Fondo Monetario. Y siendo una economía no desarrollada que nos permitía tener tasas más blandas, como una economía muy... Claro, pero además que parte de ese endeudamiento era propiamente aquel endeudamiento que se producía con el Fondo Monetario y con organismos multilaterales, que era un financiamiento más bajo, el Banco Mundial, el BID. Incluso el fondo estimuló a partir del 2008 ese endeudamiento por la crisis financiera internacional. Sin embargo, a partir del 2012, ya la economía mundial había superado en gran medida la crisis. Sin embargo, el país se hizo adicto a ese endeudamiento. Año por año, a partir del 2012, hemos seguido endeudándonos para cubrir un gasto superior a nuestra capacidad recaudatoria, es decir, a los impuestos que el gobierno cobra. Ese endeudamiento hoy día ya representa una carga fiscal muy importante. Cuando digo una carga fiscal importante, me refiero a que el gobierno tiene que seguir endeudándose incluso para pagar parte de los compromisos que ya tiene. Por ejemplo, el año que viene, o este año ya, el 2020, que ya estamos, el gobierno autorizó 246.000 millones de pesos en el presupuesto, de los cuales la mitad prácticamente es para pagar intereses y la otra mitad es para cubrir el déficit propiamente del gobierno. Lo que quiere decir es que casi no hay lo que llamamos un equilibrio primario, es decir,
muy precariamente se logra ese equilibrio entre lo que el gobierno recauda y el pago de los intereses más sus gastos normales. Entonces tiene que endeudarse para cubrir prácticamente el resto de sus inversiones. Entonces, esa es una política que se ha estado llevando, pero que en algún momento tiende a tener un límite. No puede seguir permanentemente. Entonces, el desafío que hay al 2020 es que estamos en un año electoral. Y un año electoral da tentaciones al gobierno para hacer gastos extraordinarios no presupuestados. De hecho, el propio presupuesto aquí se ha convertido en una ficción. Es como una novela que cada año la aprueban, pero al final del año se somete a otro presupuesto, que es un presupuesto complementario para cubrir todo aquello que no se cumplió. Sí, al final de año se ve como dos obras teatrales distintas. Son Una cosa no tiene nada que ver con la completamente otra. diferentes. Por ejemplo, este año no solamente se presentó un presupuesto complementario, sino que se autorizó al sector eléctrico a endeudarse por vía directa con la banca comercial, lo cual genera también un déficit mayor que el presupuestado. De manera que ese presupuesto de este año pudiera ser que al mes de mayo, cuando lleguen las elecciones, se haya desfigurado totalmente, porque el gobierno haga gastos no establecidos en el presupuesto. Como siempre se ha hecho. O sea que nadie se sorprendería con eso porque es una práctica. Es una práctica, pasó en el 2012, pasó en el 2016 y nadie descarta que pase en el 2020. Ahora, ¿qué implicaría eso? Que el gobierno que asume en agosto se enfrente a una situación fiscal de desajuste y que tenga que entrar en un proceso de ajuste, ya asumir sea el maletín de deudas. a hacer nuevas deudas, ya sea bajo la sombrilla de un acuerdo con el Fondo Monetario o ya sea desarrollando algún recorte fuerte del gasto público o haciendo una reforma fiscal sin acuerdo con el fondo. Aún no haya cambio de partido, Rafael. ¿Tú entiendes? Aún no haya cambio de partido. Porque va a haber un cambio como quiera de figura presidencial. Aún no haya cambio de partido. Yo creo que si es el partido de gobierno actual, la reforma fiscal será para incrementar impuestos. Es decir, si gana, para decirlo en otra palabra, si gana Gonzalo Castillo, van a aumentar los impuestos. Van a hacer la reforma fiscal que necesitan para cubrir. Pienso que si gana otro partido tendrá una política más moderada, más cuidadosa para no entrar con una política de incremento de impuestos, sino de recorte del gasto. Sin embargo, fíjate tú que me llama la atención que cuando el presidente Medina asumió su mandato, el primero, él señalaba que había recibido un maletín lleno de deudas, y de hecho él hablaba del año de la austeridad y una serie de cosas. Sin embargo, cuando vemos el comportamiento de la deuda, luego de ese año la deuda ha ido incrementando de manera significativa, incluso el monto es mayor que en años anteriores, que en años donde no estaba vigente el gobierno del presidente Medina. No, ha sido mucho mayor. Mucho mayor. El gobierno del presidente Medina le ha puesto un motor de Fórmula 1 al endeudamiento. Al endeudamiento. Yo me pregunto, ¿le pasará lo mismo al nuevo presidente, asumamos, que tome poder en 2020? ¿Va a recibir el mismo concepto de un maletín lleno de deudas que no puede pagar, pero este todavía más grande, este maletín? Peso pesado. Sí, un maletín pesado, pero tendrá que indudablemente hacer un cambio en la política fiscal. No podrá seguir con una expansión del gasto como la ha tenido este gobierno. O sea, creo que va a tener que recortar gastos. Claro, que hay recortar gastos, que hay mucho por donde recortar. Y quizás no tan justificados desde el punto de vista de su Así retorno es, y impacto en la economía. duplicación de instituciones, transferencias injustificadas y mejorar indudablemente el problema del sector eléctrico, que es un hoyo en el presupuesto anualmente. Y cuando hablamos de gasto, hay economistas que dicen, bueno, tenemos que recortar el gasto, pero hay otros economistas que dicen, no, el gasto no hay que recortarlo. ¿Qué dice Héctor de eso? Mira, yo estoy de acuerdo con Rafael en el sentido de que el presidente Medina y el Banco Central lo dijo en una publicación reciente de que la economía dominicana ha sido una de las economías de mayor crecimiento. Y lo que ha ocurrido en el país es que en tiempo de prosperidad el gobierno
se ha seguido endeudando, cuando en realidad debió haber estado ahorrando para los tiempos malos. Sí, los 7 años de las vacas gordas y flacas. Exactamente. Claro. Pero a mí lo que me preocupa, Lili, es que la economía mundial, por un lado, está contrayéndose o a un crecimiento muy bajo. Por ejemplo, la unidad de inteligencia del economista proyecta un crecimiento de 2.4% para la economía mundial y 1.7% para los Estados Unidos, es decir, una reducción de 2.5 a 1.7, y en la Unión Europea, sin tomar en cuenta el posible efecto de Brexit, un ligero crecimiento de 1.2 a 1.3. ¿Y los países de Latinoamérica han reportado contracción de su crecimiento? Pero muchos de ellos, nosotros dependemos principalmente del crecimiento de los países desarrollados. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Tú aplicar una política de austeridad en un momento en que también el turismo está sufriendo un impacto negativo, va a implicar una reducción del crecimiento de la economía y un mayor desempleo. Entonces, fíjate, una economía no es como una casa. Pudiera llegar a ser hasta una recesión. Exactamente, fíjate, una economía no es como una casa. En una economía, el gasto mío es tu ingreso. Y tu gasto es mi ingreso. De manera que si tú reduces tu gasto y yo reduzco mi gasto, entonces todo el mundo se cae. Y eso fue lo que ha ocurrido en muchos de los países desarrollados también, que se aplicó una política de austeridad en medio de una recesión. Y también eso ha tenido no solamente consecuencias económicas, sino también consecuencias políticas, que ha dado origen a gobiernos autoritarios, tanto de derecha como de izquierda, en diferentes lugares, que ponen en peligro la democracia. Entonces, yo creo que y eso es algo que deberían tener en cuenta los candidatos presidenciales, tanto Leonel Fernández, Gonzalo Castillo como Luis Abinader, que no vayan a caer en la trampa de, si asumen el gobierno, de caer en un ajuste fiscal. Ellos tienen un margen bastante amplio para tomarse su tiempo de rejuego y hacer los ajustes correspondientes sin tener que perjudicar la economía. O sea, reduciendo gastos. Bueno, ellos pueden reducir gastos en el sentido de gasto que es de dispendio, duplicación de instituciones y todo ese tipo de cosas. Pero yo estoy hablando aquí a nivel macroeconómico. Yo no creo que en un momento donde pueda haber una reducción en el crecimiento, el gobierno debe aplicar una política de austeridad. Ahora, ¿cómo se refleja si el gobierno adopta una política de austeridad y quiere que la economía entonces crezca? Va a tener que dejar que el peso se deprecie para que la demanda externa, al ponerse más baratos los productos nacionales de exportación y encarecerse las importaciones, sustituya la demanda interna. Pero el error más grande que podría cometer el próximo presidente es entrar con una política de austeridad en un momento en que el turismo está sufriendo y la economía mundial también está reduciendo su ritmo de crecimiento. ¿Qué dices, José Alfredo, sobre eso? ¿Tú crees que no sería lógico esto de alguna manera tomar esta medida, como señala Héctor, de subir los impuestos? No debería subirse impuestos a la población y deberían reducirse los gastos. Para mí debe ser una mezcla de todo. Sobre el tema de la deuda, lo importante es ver qué piensan los mercados. Realmente el país ha estado endeudándose, creando un portafolio de deuda para financiar sus déficits, porque ha habido el financiamiento. O sea, hay gente que ha comprado el riesgo soberano. Somos sujetos de crédito, digamos, no prestan. Pero bien, exactamente, esas son cosas que llevan su límite. En el mismo memorándum de oferta que se hace, se especifica mucho el tema del riesgo político, que tiene que ver con la posibilidad de que un gobierno de oposición que tiene un discurso antideuda no pague la deuda. O sea que inmediatamente, si ese discurso se mantiene antideuda, los mercados se van a cerrar de manera natural. Si se cierran los mercados de deuda, entonces va a haber problemas, porque realmente la deuda no se puede sustituir ni con un aumento de impuestos similar, ni con una reducción de gastos similar. O sea,
que hay que actuar para mí en los tres sentidos. ¿Cómo impacta a la población, por ejemplo, estos cambios? Porque hay gente que nos ha escrito preguntando, oye, un año de doble elecciones, una serie de cosas. La gente se preocupa, es un año nervioso, como lo dijimos en Twitter, porque hay muchos movimientos, hay muchos cambios y hay mucha incertidumbre. ¿Cuál sería el impacto en la población de cara a si se decidiera hacer una reforma fiscal que implica aumento de impuestos o de cara a que se decidiera una medida austera y reducir costos importantes, gastos del gobierno? Bueno, para eso están los representantes. O sea, lo importante ahí es, el asunto de la oposición que yo veo es que desde ahora, porque señores, estamos en enero, las elecciones son en mayo, o sea, eso es ya. Desde ahora tiene que haber coordinación en los equipos económicos. O sea, los mercados toman información y ahora mismo con la información todavía fluye mucho más rápido. Entonces tú ves gente del equipo económico hablando de planes de, por ejemplo, nuevos subsidios al empleo juvenil y planes por aquí, y que voy a hacer todo disgregado. Y que voy a hacer los subsidios, admitan. O sea, tiene que haber un discurso realmente que se vea hacia dónde va la economía. Por eso yo sugiero, y creo que lo discutimos aquí una vez, que un buen árbitro para esa discusión puede ser el Fondo Monetario. Un acuerdo con el Fondo Monetario en el que, por ejemplo, se pueda llevar esa discusión en un marco en el que se tenga el fondo de árbitro. Porque realmente jugársela con un equipo económico que no está unificado en sus ideas y si se presenta una situación devaluatoria, va a ser problemático para el país. ¿Cuál debería ser? El PRD tiene que saber muy claro si es que es la opción de oposición, lo grave que el PRM, lo grave que es para él el tema devaluatorio. O sea, es un partido que ha sufrido la crisis devaluatoria y se lo llevan del poder. Otra situación es que si gana el PRM, yo creo que no va a haber ni siquiera 100 días de los famosos 100 días que se le dan de periodo de gracia, luna de miel, ni eso, porque realmente el PRM va a subir con una oposición bastante agresiva. Entonces, en esa situación, ese escenario... O sea, veremos cambios en todos los Exacto, estatutos entonces, de poder. Para mí lo mejor es algo... si no llegan a un consenso realmente creíble de qué van a hacer como política económica, por lo menos que traigan al Fondo Monetario. El Fondo Monetario, la ventaja es que puede inyectar recursos de corto plazo, baratos, y entonces lo que se va definiendo hacia dónde va el país. Pero Rafael trae un punto muy interesante al inicio de su exposición de cómo nosotros en otros momentos nos consideraban una economía en crecimiento todavía débil y por eso éramos sujetos a préstamos de organismos internacionales a bajísimas tasas, a tasas preferenciales, incluso también de ventajas desde el punto de vista del manejo de la pobreza y todo eso. Sí, pero el financiamiento principal para el nuevo gobierno también van a ser los bonos soberanos. Los bonos soberanos. O sea, el gobierno del PRM, si gana la oposición, va a hacer una emisión de bonos soberanos en el 2021 y va a tomar en un memorándum la situación de la economía y va a abrir y que todo va bien y que voy a pagar y que voy a tomar. En unas dimensiones tal vez menores, pero realmente sustituir la deuda es imposible. Para cerrar, Rafael, porque esto es tu tema, ¿qué piensas tú de lo que han señalado Héctor y José Alfredo? Mira, yo pienso que, yo coincido con José Alfredo, que si un gobierno de agosto actuara con... ¿Cómo? Que coinciden, sí, coinciden. Un gobierno que entre en agosto, sea de la oposición o sea del partido de gobierno, debe buscar un acercamiento con el Fondo Monetario. Yo creo que el Fondo Monetario sería tal vez el instrumento ideal para hacer reformas que están postergadas en el plano fiscal dominicano. No me refiero al plano de la desigualdad, porque el Fondo Monetario no tiene nada que plantear en ese aspecto, pero en el término fiscal, a corto plazo, tal vez lo mejor sería seguir con el motor de la Fórmula 1 de Danilo, ¿no? Y seguir inyectándose esteroides para seguir creciendo, pero eso le puede estallar en un par de años. Entonces, al final es mejor la popularidad que se tiene cuando se llega al gobierno, acabando de ganar unas elecciones, no hacer un ajuste, como dice Héctor, que implique el freno a la economía, pero sí tratar de cambiar el estilo de endeudamiento que hemos tenido, porque el fondo puede proporcionar recursos frescos y puede haber una reestructuración fiscal tanto por el plano del gasto como por el plano de los ingresos. A largo plazo eso podría dar mejores resultados que tratar de seguir ese crecimiento que nosotros tenemos, que en gran medida
es un crecimiento como el de los gimnasios, ¿no? Que a base de muchas fórmulas se desarrollan unos músculos Claro. que no son precisamente Fórmula cuestionable. Entonces, Para la salud, para la salud. Es un crecimiento que no es precisamente un crecimiento saludable para la economía. Así mismo, señores, la verdad que cuánto aprendemos de economía cuando estamos aquí en compañía de los economontos, los mejores. Vamos a una pausa y regresamos con otro tema muy importante. Héctor Giuliani viene a hablaros, Curi, por supuesto, del Banco Central, su política monetaria y cambiaria. Me parece que es un tema fundamental porque tenemos un Banco Central con un equipo técnico de dirección que tiene años y años y años en esa gestión, y entonces en la posible que se espera cambio de gobierno, obviamente esto sería una transformación interesante de muchos años. Así es que es muy interesante lo que Héctor viene a traernos. Vamos a una pausa y regresamos con más. Y aquí continuamos en esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN, también la fórmula antinovelas. Hablamos de economía RD 2020 y cuántos, temas importantes y neurálgicos para nuestra economía estamos tratando. Aquí con José Alfredo Guerrero, Rafael Espinal, seguimos, y Héctor Giuliani Curi, ya lo saben, los economontros. Y Héctor, quería preguntarte, tú eres un experto en Banco Central, dirían eso, Rafael y José Alfredo, es el hombre del Banco Central, ya lo saben. Y la verdad que la política monetaria y cambiaria, si bien ustedes nos han enseñado aquí que el Banco Central ha hecho un trabajo responsable, de hecho hay muchas cosas que entendemos que pueden mejorar. ¿Cómo lo analizas tú? Mira, Lili, voy a comenzar retomando el tema del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el país debe tomar sus medidas. Si va a tomar medidas, debe tomarlas antes de recurrir al Fondo Monetario Internacional. Durante la crisis del año 1990, durante el gobierno del doctor Balaguer, se tomaron unas medidas, y te puedo decir, las tomamos José Herrero, yo, estaba Marcos Cochón y Al Harberger, del cual le llevó la propuesta al señor presidente. Se tomaron la primera medida de precio y después una reforma arancelaria en septiembre por decreto. Entonces, antes de ir al Fondo Monetario, el país, el gobierno debe tomar cualquier medida. Ahora, fíjate, un nuevo gobierno enfrenta un panorama muy diferente comparado con el año 1990 o comparado con el año 2004. El tipo de cambio de la República Dominicana actualmente se encuentra subvaluado, es decir, tú no necesitas devaluar, depreciar el tipo de cambio aún más. Hay una baja inflación y también la economía tiene un crecimiento aceptable. El Banco Central tomó medidas como de política monetaria para estimular la economía, y también ha ido a la liberación del encaje, la liberación del encaje legal, y también la acumulación de reservas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la acumulación de reservas internacionales, de la forma que lo viene haciendo el Banco Central, es sumamente costosa y eventualmente va a recaer en forma de impuestos para la población. ¿Por qué? Porque el Banco Central compra dólares, los pesos que el Banco Central tiene le valen centavos, y van y compran un dólar. Ese dólar le dan a la gente pesos y el dólar va al Banco Central. Pero ¿qué hace el Banco Central con ese dólar? Lo invierte en los Estados Unidos a 0,5%. Sí. Y por el otro lado, esos dólares que el Banco Central usó para comprar esas reservas, viene y emite certificados para recogerlos, que pagan una tasa de interés muy alta. Por ejemplo, los ingresos por intereses del Banco Central en el año 2019 fueron alrededor de 8.000 millones, mientras que sus gastos de intereses fueron alrededor de 75.000. Wow. Entonces eso crea un déficit que es una bola de nieve. Ahora, ¿qué pretenden las autoridades? Las autoridades pretenden
traspasar la deuda del Banco Central gradualmente al gobierno en la medida que se vaya venciendo. ¿Y bajo qué? ¿Cuál es el esquema? Vamos a suponer que se vence una deuda, el Banco Central viene y la honra, pero el gobierno, por otro lado, emite títulos y recoge ese dinero que el Banco Central emitió para honrar esos títulos y los desmonetiza. Ahora, eso lo que va a hacer es que le va a traspasar el problema al gobierno central. Y fíjate, es muy diferente el tipo de arreglo que existe en la actualidad. El gobierno central ahora emitió un bono a favor del Banco Central que le debe pagar intereses. Pero el gobierno, ¿qué hace? El gobierno lo paga cuando puede y nadie se da cuenta. Pero si tú le estás traspasando la deuda al gobierno para que le venda bonos a individuos, si el gobierno deja de pagar, se arma una debacle. Claro, una huelga general, una revolución. Un debacle. Claro. Eso es como, después de mí, el diluvio. Après moi, le déluge. Claro. Como dicen los franceses. Entonces, esa política lo que es como a poner al próximo gobierno, al próximo presidente en el puente Duarte y tirarlo de ahí con un bloc para que no salga más nunca. Y con él a toda la población dominicana. Y con él a toda la población dominicana. Entonces, lo que tú te preguntas, ¿por qué no lo hicieron hace 4 años? ¿Por qué no lo hicieron hace 8? ¿Por qué no lo hicieron hace 12? ¿Por qué no lo hicieron hace 16 años? ¿Por qué ahora esa propuesta de traspasar la deuda del Banco Central? Porque ahora se vislumbra un cambio de gobierno probablemente a Leonel Fernández o a Luis Abinader. Porque el hecho de que, es decir, tú tienes la misma persona en el Banco Central y en el Ministerio también de Hacienda ha habido continuidad. Tanto en el gobierno de Leonel Fernández como continuidad de 20 en años. Sí, exactamente. Eso es mucho Entonces, tiempo, 20 años es ¿por mucho qué tiempo? hacerlo ahora? Eso es prácticamente amarrarle las manos al próximo gobierno. Y el próximo gobierno no debe aceptar esa propuesta. Tienen tiempo, el actual gobierno se ha venido manejando por estos 16 años con eso. Tómense su tiempo antes de aceptar esa propuesta de política económica. ¿Cuál sería la política fiscal de alguna manera que pudiéramos recomendar para que haya, monetaria, para que haya una mayor, vamos a decir, menos desigualdad desde el punto de vista de lo que está pasando ahora en el país? Bueno, mira, la desigualdad, el problema, yo creo que la economía dominicana en términos de crecimiento económico e inflación va bien. Se ha manejado bien, con altos costos que no se vislumbran o que no se ven como ese de acumulación de reservas. O, por ejemplo, la política monetaria de reducción del encaje legal tiene costos fiscales. Claro. Y aún el endeudamiento del gobierno, que el presidente Medina dice, bueno, nos estamos endeudando a una tasa de interés muy baja en los mercados internacionales. Cuando ese dinero va al Banco Central y se acumula como reserva, también tiene un costo. Porque tiene que entregarle pesos al gobierno que el Banco Central entonces después tiene que recoger y pagar altas tasas de interés. Aparentemente somos muy buenos para producir, pero muy malos para repartir. Esos costos no se ven, pero cuando tú miras los principales indicadores económicos de crecimiento, de inflación, de acumulación de reservas, todo muy bonito. El problema de la población no es ese, el problema es que hay un aumento en la desigualdad. Un aumento en la criminalidad. Y tú lo ves que los gobiernos del PLD han tenido una continuidad tremenda. En los últimos 16 años no han resuelto ni el problema de la electricidad, ni el problema del tránsito, ni el problema de salud. Tú no has visto ni el problema de, ¿cuál es? Agua potable. Oye,
entonces la clase media dice, ¿de qué yo me estoy beneficiando? Yo no me estoy beneficiando de ninguna de esas políticas económicas. Oye, porque tú tienes que comprar una bomba, tienes que hacer una cisterna. Oye, tienes que llevar a tus hijos a la escuela todos los días perdiendo, como dijo uno de los exponentes en este mismo programa, probablemente 3 horas en la calle sin hacer nada, oyendo radio o probablemente oyendo un programa de radio para entretenerte. Entonces, ese es el problema de la población con el gobierno dominicano. No es que la economía no esté creciendo. Está creciendo, pero no se reparte. No se reparte equitativamente. Y para nosotros poder solucionar ese problema, como le señalaba a un reconocido escritor los otros días, en un tuit, tú necesitas crecimiento económico y tú necesitas baja inflación. Pero la realidad es que los problemas neurálgicos de la economía dominicana, ninguno ha mejorado significativamente. ¿Qué dice? Bueno, señores, y Héctor habló con pasión, me encanta. Estoy de acuerdo con cada palabra. ¿Qué dice Rafael de esto? Bueno, mira. Yo creo que esto es uno de los temas más debatidos por nosotros, Banco Central, política monetaria, política fiscal. Es un tema debatido, pero el próximo gobernador también podría llamarse Héctor. Giuliani Curi. Sea el partido. El problema es que yo no pertenezco a ninguna cuadra. Yo no pertenezco a ninguna cuadra política. A mí me agradaría mucho. Por eso que sería bueno. Por eso que sería bueno. Necesitamos gente que no esté en ninguna cuadra. Ni le busco el lado a los gobernantes. Pero mira, Héctor ha tratado un tema que para mí es no solamente un tema monetario, sino uno de los instrumentos de desigualdad más importantes de la República Dominicana. El Banco Central y el propio gobierno se endeudan a un 10, un 12% para beneficiar a los bancos comerciales, que cada año reportan grandes beneficios porque toman dinero del público más barato, lo colocan el certificado más caro, sin hacer ningún tipo de gestión de riesgo, porque son bonos soberanos. El riesgo es riesgo país y el del Banco Central es un riesgo que prácticamente no existe porque produce el dinero. De manera que el banco comercial, sin ninguna gestión de análisis, se gana un gran margen el banco comercial de intermediación. Y no entiendo tampoco por qué se colocan a esos montos de interés, si no hasta cierto punto hubiese una connivencia, porque perfectamente pudiera ser a un interés más bajo, porque el riesgo es mucho menor. Claro. Y no hay riesgo. No hay riesgo. Y cuando una persona deposita en un banco comercial, lo hace con tasas menores. Entonces ahí hay un tema de desigualdad que concentra ingresos. Y concentra ingresos porque quienes tienen además capacidad de ahorro son aquellos que acuden a través del mercado secundario a comprar esos mismos bonos. Entonces, se queda todo ahí. Se queda todo en un círculo muy pequeño. Por eso de la que no hay economía. la repartición que necesitamos, por eso no se siente ese crecimiento económico. Y eso pasa con esa política monetaria. La otra cosa es, y ahí tal vez yo pienso que con Héctor, que puede haber una diferencia en el desmonte. Primero, yo no creo que haya que desmontar toda esa descapitalización del Banco Central. No, yo tampoco. No hay que desmontarla, hay que dejarla ahí. O sea, Claro. El Banco Central que siga viviendo con su deuda. ¿Quién paga los intereses? Pero si el gobierno se está endeudando en el exterior al 6% en dólares y al 5 y pico, ¿por qué no ha cogido parte de ese financiamiento para desmontar ese déficit? O usa la capitalización de Punta Catalina. Usa la capitalización de Punta Catalina para saldar. El Banco Central emite alrededor de 1.000 a 1.500, 1.600 millones cada año. Bueno, una parte de eso se puede desmontar y lo otro se puede desmontar a 30 años. Sin embargo, esta política no ha sido solamente una política monetaria con el fin de desmonetizar los recursos que contengan la tasa de cambio del dólar, sino que ha sido también una política que está vinculada al sector financiero de una manera, a intereses muy particulares. Exacto, yo creo que eso es una cosa que hay que llamar la atención, y las autoridades que surjan y el nuevo Congreso que surja debe evaluar
profundamente ese tema monetario. Sí, tienen que tenemos. quitarse ese mote de comer solo, que eso no se puede, hay que comer en colectivo. Lili, José Alfredo tiene... Mira, el caso específico es el encaje legal, el uso del encaje, la reducción del encaje efectivo para estimular la economía. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes recursos del encaje legal, los bancos tienen, eso no paga un centavo, el Banco Central no paga un centavo, y tú le dices a los bancos comerciales, bueno, mira, usa ese encaje legal. Dinero gratis, totalmente. Y gánate un 9%. Bueno, entonces, para hacer eso, emite pesos que no te cuestan nada y financia a través de los bancos comerciales un 9%. Yo no veo... Era lo que decía Rafael, que siempre se puede emitir dinero. Entonces, tú básicamente, y por eso es que, oye, está todo el mundo feliz, ¿no? Feliz y contento, que siga la fiesta. Así es que nos gusta. Allá arriba nos gusta todo. ¿Qué dices tú, José Alfredo? Bueno, un detalle con el tema de los bancos comerciales. Ciertamente, el endeudamiento del gobierno, o sea, convertirse el gobierno en un sujeto de crédito, de deuda, ha sido de mucho beneficio para la entidad financiera. Mencionaba los bancos, pero también parte de eso se reparte a las personas que tienen cuentas de capitalización individual, porque las AFP son de las principales compradoras de títulos del gobierno. Que tienen una cantidad de recursos que no tienen dónde colocar. Esa capitalización es del patrimonio de los dueños de cuentas. El problema ahí es, lo hemos dicho varias veces, el tema de la comisión marginal que se ganan, y realmente es un monto extraordinario lo que se gana con eso. Y ciertamente, o sea, las nuevas autoridades tienen que pensar, por ejemplo, esa comisión de AFP, reducirla. Y parte de lo que es el endeudamiento también va a ir sometido a todo este nuevo esquema que debe tener la finanza pública. Yo leo entre ustedes, obviamente no como economista, como simple ama de casa, digamos, o comunicadora, yo veo que lo que se necesita es transparencia. O sea, simple y llanamente que las reglas del juego no son claras. Bueno, las reglas están ahí, las reglas son transparentes y están ahí en el sentido de lo que es, por ejemplo, el mercado de valores. O sea, actualmente... El problema es que fueron, por ejemplo, en el caso de las AFP y esa tasa se hicieron antes de que el gobierno fuera un acreedor, fuera sujeto de crédito. Un deudor. Un deudor, exacto. Porque el gobierno antes no le prestaba a nadie. O sea, fíjate, de hecho, los bonos que emitía el gobierno antes, la palabra bono era de bono de deuda administrativa. Te contraté para que me hiciera un hospital, no te pagué, ya es una deuda administrativa, entonces te pagaba con un bono. Lo que te debía te lo daba en un bono que tú lo ibas. O sea, y entonces era un bono que era a tasas menores que la del mercado. Pero aunque la gente tenía prácticas, que salirlo a vender con descuento. Aunque hayan Ahí fue que se fue creando el mercado secundario. Pero te digo algo, José Alfredo, de hecho, aunque hayan prácticas que puedan, vamos a decir, pasar por el marco legal y decir, bueno, no estamos faltando a la ley, cuando tú estás tomando políticas que tú sabes que de verdad no están orientadas al desarrollo per se de la economía, sino todo lo contrario, a beneficiar a un grupo, la gestión no es transparente porque no es responsable para todo el colegiado y el colectivo dominicano. Sí, pero el financiamiento del gobierno realmente te está soportando la estructura gubernamental, que también responde mucho a la demanda de la población. O sea, el presidente sale a los sitios y ¿qué es lo que viene demandando la gente? Más carretera, más calle, cada sector quiere un incentivo especial. Cada quien quiere buscar en el gobierno algún tipo de subsidio o de recursos. Fíjate, por ejemplo... Pero eso no está bien. O sea, nada de eso nos suma. Bueno, pero no, claro que no está bien, porque realmente cuando el gobierno da un privilegio, está ya rompiendo la igualdad ante la ley. Entonces quizás hay unas leyes o unas reglas de juego que están confusas, que no son transparentes. Y parte de esas cosas es lo que nos hace ser un país que en los índices de libertad económica todavía sale con notas muy malas. Y yo diría que estamos presos. Vamos a una pausa. ¿Tú querías cerrar brevemente? No, quería decirte que, fíjate, todos esos incentivos fueron eliminados en la reforma del 90-92. Claro, como debió ser. Y también, es decir, el gobierno del presidente Balaguer se manejaba con austeridad. Lógicamente, también hubo periodos de crecimiento de deuda, eso no se puede negar, pero a partir de la reforma arancelaria del año 90, oye, todos los incentivos fiscales, cero. Se fue. Nos vamos a una pausa porque no queremos dejar de hablar, señores, del índice de la libertad económica en RD con José Alfredo Guerrero y obviamente los comentaristas Rafael Espinal y Héctor Guiliani Curi. Vamos a una pausa y volvemos de una vez.
aquí seguimos en compañía de los economontros en esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN. Bueno, y tenemos ahora a José Alfredo Guerrero que viene con un tema Capicúa. Ay, señores. ¿Y cuánto que está el juego? Que me lo digan. No, 4-3. 4-3 arriba el Licey. Ay, Dios, perdonen. Índice de libertad económica. Me voy para el estadio yo. Ya, hay que ir. Mira, yo estoy ganada. Mira, José Alfredo, tú sabes que el índice de libertad económica, yo te lo dije ahorita de broma, pero seriamente, ¿aquí hay libertad económica? Bueno, no somos de los países punteros en libertad económica. No creo que... Precisamente, es un índice que mide una fundación que se llama Heritage Foundation, Organization. Y lo publican todos los años. Realmente lo bonito de eso es la tendencia, porque eso tiene series históricas desde los años 70. Wow. Y entonces República Dominicana, por ejemplo, ocupa el lugar 89 de 190 países. En el puesto número 10, por ejemplo, está Taiwán. Taiwán es un país, una isla parecida a República Dominicana, muy similar, pero que siguieron a partir del año 60, los años 60, políticas diferentes. Taiwán decidió abrir su economía desde el principio, pensando en los mercados internacionales. No, y Taiwán tenía Made in Taiwan. Recuérdense que todo se hacía en Taiwán. Todo lo barato se hacía en Taiwán. Exactamente, pero en base a una política totalmente libre. Cero aranceles de importación y cero aranceles de exportación. Entonces eso le da una mentalidad al empresario de estar siempre buscando los mercados mundiales. Y entonces eso crea un círculo virtuoso porque indica también que el gobierno no puede estar en el negocio de estar eligiendo ganadores, que ese es el problema de las políticas que seguimos nosotros en el 68, de incentivo tributario, cerrar la economía, sustitución de importaciones y toda una serie de políticas en las que el gobierno jugaba un rol muy importante. Centralizador y conservador. Dándote un subsidio, dándote un tipo de cosas. Entonces eso crea una mentalidad diferente. Entonces yo te sugerí que iniciáramos con este tema el año 20 porque es desesperanzador lo que está pasando a final de año. Mira, por ejemplo, los productores de puercos, de lechones, por ejemplo. Hubo un titular del periódico que dijo: el gobierno no preparó a los productores para la apertura económica. ¿Pero y cómo que el gobierno no preparó a los productores? Pero el gobierno tiene que preparar a productores. Le dieron 15 años. Le dieron 15 años para prepararse para una reforma en el salario que viene ahora. Y entonces ya tú sabes, ahora está el criterio de... lo mismo pasa con el arroz, productos que tienen que pasar ahora con el DERECAFTA a menos aranceles. Claro. Entonces eso, por ejemplo, en Taiwán no se ve. Eso no se ve tampoco en Chile, que otro de los países que tiene un alto índice de libertad económica, ocupa el lugar. ¿Cómo se mejora la libertad económica, el índice de libertad económica de un país? Sacando al gobierno de muchísimas cosas. ¿Cómo que, o sea, el gobierno no puede ser el papá, por ejemplo, de... O sea, una política sectores, menos proteccionista, digamos. Pero lógico, o sea, eso mismo que decía Héctor Guiliani, o sea, que fue un gran avance para el país eliminar los incentivos tributarios. O sea, aquí creemos que el empresario tiene que asegurársele la rentabilidad. El empresario que busca asegurarse la rentabilidad no es un empresario. Empresario es incertidumbre, o sea, con tu capital arriesgarlo para tú generar un producto que genere calidad y beneficio. Pero si el gobierno te dice a ti, no, mire, invierte aquí que usted va a ganar un 18% anual, pues tú no estás siendo un empresario, o sea, tú simplemente estás utilizando tu capital y garantizando una rentabilidad. O sea, las rentabilidades no se aseguran en los negocios. Entonces nosotros tenemos un índice de libertad económica que eso se mide a través de varios factores, la calidad de la propiedad, o sea, cómo se respetan los derechos de propiedad. En ese índice, por ejemplo, tenemos notas fatales en lo que se llama, por ejemplo, la efectividad judicial. El país tiene una nota de 18, de un máximo de 100, de 18 y cayendo. Ese se está midiendo hace 3 años. Y eso es porque la justicia realmente no funciona como debe ser. Y en el tema de la integridad gubernamental, por ejemplo, el país que tiene una puntuación de 21 de 100. Entonces, en alguna cosa estamos bien en la parte de apertura económica, pero eso fueron de reformas que se hicieron en el 90, que no se profundizaron. Y entonces ahí tenemos realmente mucho que avanzar. O sea, vivimos en una sociedad que depende mucho del gobierno, en la parte privada hay mucho mercantilismo,
en la parte... Hay muchas alianzas político-privadas Claro. donde obviamente el sector empresarial se siente protegido también de alguna manera en cada industria. Sí, pero que no debe ser. Entonces, Dicen también contubernio por aquí. Tiene también entonces problemas en la parte laboral con los sindicatos, sindicatos como la EDP, el sindicato de los médicos. O sea, tenemos muchos sectores de poder que realmente impiden la libertad económica. La libertad económica simplemente se mide también por lo que te restringe el gobierno, pero también ese grupo de poderes privados, independientes, el poder que tiene también sobre decisiones económicas. O sea que en un marco legal claro y sin prebendas ni privilegios. La nota promedio de nosotros, salud, es 53 de 100. Chile, por ejemplo, que es un país que a pesar de las reformas de Bachelet... Estamos quemados, estamos quemados. 53 se quema, pero usted no pasa a nadie con 53. Dígalo, estamos quemados, nosotros estamos señores. en el borde de los países que son entonces ya prácticamente no libres. No libres, exacto. No libres es Cuba, Venezuela. Entonces ahí nosotros superamos la parte de lo que no, son casi no libres. República Bananera. Señores, vamos a ver, tenemos que también darle un poquito de participación a Rafael y a Héctor. Tenemos poco tiempo. ¿Qué tú nos dices, Rafael, sobre Mira, esto? Un minuto me dicen acá. Te voy a decir, hay una asignatura en la universidad que se llama Economía de la Regulación. Y el Estado siempre tiene un papel de regulador de la economía. Y eso es inevitable por múltiples razones. El problema es que también en esa asignatura se ve cómo hay sectores económicos que se adueñan de la regulación y usan la regulación, pero para regular a su propio favor. Claro. Aquí hay sectores, en el sector agrícola, hay sectores que tienen la regulación, el gobierno diseñada a su favor, la medida, en perjuicio de los consumidores. Y te cito, el azúcar, el arroz, los pollos, una serie de productos están a sobreprecio en el mercado para garantizar rentabilidades. Tú tienes el sector financiero, ya lo vimos, que la regulación está a favor del sector financiero. Tú tomas el sector salud y tú ves que las ARS dominan el control de las clínicas y las AFP por otro lado, con ese margen de ganancia. De manera que la regulación es necesaria, pero cuando la regulación cae en manos de aquellos a los que debe regular, entonces la usan para concentrar y el índice de libertad naturalmente se va al suelo porque concentran mercados. Sí, porque el poder se está concentrando ahí y obviamente los beneficios también. ¿Qué dice Héctor para cerrar? No, mira, yo quisiera terminar con una observación hacia las próximas autoridades. Yo creo que en el caso, si gana Gonzalo Castillo, más o menos se van a seguir las mismas políticas económicas. También Leonel Fernández. Más visita sorpresa. Bueno, más visita. Leonel Fernández también con las mismas autoridades. Claro. Y entonces está más discurso. no, con las mismas autoridades, pero no los de ahora. Y por el otro lado está Luis Abinader, que yo creo que tiene un desafío mucho más grande. Y es que debido al récord de los gobiernos del PRD, que va a tener que proyectar una imagen de estabilidad económica y de libertad, que es muy importante. El PRM debería ya tener su plan económica y presentarla desde ya. Que la gente sepa. Deberían hacerlo. Ya nos toca poco tiempo para que entonces uno vaya sabiendo por dónde que va la pelota y dónde la coge. Nos tenemos que despedir. Gracias a José Alfredo Guerrero, Rafael Espinal, director de la Escuela de Economía del INTEC, y Héctor Giuliani Curi, los economonstruos que nunca fallan. Si le gustó el programa, por favor, comuníquese con nosotros a través de las redes, que estamos muchísimo más activos y queremos también interrelacionarnos con ustedes a través de esa oportunidad, esa plataforma. A todos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, ya que este año de verdad pues nos podamos consolidar como un pueblo que sueña y que pueda hacer realidad sus sueños. Es mi deseo para todos los dominicanos de parte de este grupo de economonstruos. Así que ya lo saben, nos vemos mañana y gracias por la sintonía.